Pues hoy nos toca el taller de memorización y antes de pues enseñarles, es un método bien fácil. De verdad que lo único que se necesita para memorizar es tiempo y que alguien te diga cómo, pues. De verdad, o sea, no es la gran cosa, no es la gran ciencia, ¿no? Pero antes de pasar a ver el método, que es muy sencillo, la verdad es sencillísimo y es muy efectivo. Yo les quisiera dar 31 beneficios de memorizar la Biblia que encontramos en el Salmo 119. Dice aquí, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Recuerden esto, cada vez que leemos el Antiguo Testamento tenemos que buscar a Jesús aquí. Cuando habla de Jehová, está hablando de Jesús, porque Jesús es Jehová. Cuando habla de la ley, no está hablando de la ley de Moisés, está hablando, noten aquí que no dice en la ley de Moisés, dice en la ley de Jehová. ¿Y cuál es la ley de Jehová? Pues es la ley de Cristo, ¿no? La ley de Cristo que el apóstol Santiago dice la perfecta ley, la de la libertad, la ley de Cristo. Y cuando nosotros memorizamos la palabra de Cristo, cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, entonces tenemos 31 beneficios que se ven reflejados aquí en el Salmo 119. El primer beneficio está en el versículo 2, que dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aquí está esta palabra guardan. La palabra guardan es una palabra muy interesante, que es la misma palabra que se usa en el hebreo y es la misma que se utiliza en el griego. Y es la palabra que se asocia con guardar el dinero o con guardar algo que tiene valor, ¿sí? Porque también hay otra palabra diferente para guardar la ropa, para guardar la comida, para guardar un secreto, para guardar el corazón. Son, de hecho, el hebreo y el griego son idiomas muy ricos gramaticalmente y casi que cada palabra tiene 5 significados diferentes, como la salvación, como otras muchas, pues, palabras, como la palabra vida tiene 5 significados. Bueno, la palabra guardar tiene 5 significados. Uno se asocia con la comida, otro se asocia con el alma, con el corazón, con guardar los sentimientos. Otro se asocia con guardar algún objeto, con guardar la ropa, con guardar los zapatos. Otro se asocia con guardar la lengua, con guardar algún secreto que te cuentan, con guardar la confidencialidad. Y el quinto es guardar el dinero. Vaya, es muy diferente guardar el dinero a guardar un secreto. Cuando tú guardas un secreto que alguien te confiesa alguna cosa personal y privada, tú te lo guardas y oras. Pues tú no vas a usar eso para obtener ningún beneficio. En cambio, el dinero, tú lo guardas, pero lo guardas para un beneficio, lo guardas para comprarte algo, para comprar comida, o guardas dinero, ahorras dinero para comprarte una computadora o comprar un auto. O sea, siempre hay un beneficio asociado. Hay el sentido de que lo vas a almacenar temporalmente para después usarlo, porque el que guarda el dinero y no lo usa es un avaro, se vuelve un idólatra, porque el dinero no se hizo para acumularse y tenerse. El dinero que lo inventó Dios se hizo para usarse y para bendecir a otros. Ese es el uso que el dinero tiene. Entonces, esta palabra guardar en algunas otras versiones más modernas de la Biblia se traduce como memorizar, porque cuando se está asociando la palabra guardar el dinero, pero se está asociando
esa palabra que se usa para el dinero, pero se usa con la palabra de Dios, sus testimonios, pues no está hablando de algo económico, está hablando de algo espiritual. Entonces, aquí está hablando que aquellos que guardan la palabra de Dios para usarla para su beneficio, esos son bienaventurados. Entonces, algunas versiones más nuevas, en vez de guardar, utilizan la palabra memorizar, o en inglés, aprenderse de corazón, learn by heart. O sea, es algo que te aprendes y se te queda. Memorizar es la palabra en español más adecuada para guardar. Entonces, aquí está el primer beneficio de memorizar la Biblia. Entonces vamos a llamarle a guardar, memorizar. Y el primer beneficio de memorizar la palabra de Dios es que nos hace bienaventurados. Bienaventurados es 3 veces feliz o muy dichoso. El segundo beneficio está en el versículo 4. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Otra vez, estamos leyendo el Antiguo Testamento y tenemos siempre que filtrarlo a través de las enseñanzas de Jesús y del Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué mandamientos está hablando aquí? No de los mandamientos del monte Sinaí, está hablando de los mandamientos de Jesús, está hablando de la palabra de Dios. El segundo beneficio es que estamos obedeciendo uno de los mayores encargos de Dios. Fíjate, tú encargaste que sean muy guardados, o sea, es algo que Dios está encargando muy encarecidamente, o uno de los encargos más grandes, como cuando dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. O sea, es un encargo muy grande, es uno de los mayores encargos de Dios en la Biblia. Al memorizar la palabra de Dios, estamos obedeciendo uno de los mayores encargos de Dios. Tercer beneficio está aquí en el versículo 5. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Lo que nos está diciendo aquí es que si memorizamos la palabra de Dios, nuestros caminos son ordenados. A veces nuestra vida está hecha un desastre, un desorden. No sabemos ni a dónde ir, ni por dónde empezar. Ya nos enredamos tanto. Y hablaba yo hace poco con alguien que su vida está de verdad toda desordenada. Me contó y me mareó de tanto desorden. Y me pidió un consejo y le dije, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es buscar primeramente el reino de Dios, meterte con Dios, tener un tiempo para orar, otro tiempo para leer y tomar la palabra de Dios en serio, empezar a transcribirla y a memorizarla. Porque cuando ordenamos nuestros caminos, Dios nos muestra su salvación. Pero aquí está diciendo, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El sentido de estas palabras quiere decir que si memorizamos la palabra de Dios, nuestros caminos se ordenan. Entonces, si de pronto tú dices, es que yo ya no sé ni para dónde ni qué hacer, ponte a memorizar la Biblia y tus caminos se van a acomodar solitos. El versículo 8 contiene el cuarto beneficio. Dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Ahora, cuando uno quiere estudiar o sacarle jugo a la palabra de Dios, es importante leer por lo menos de 3 o 4 versiones diferentes. No lo vamos a hacer ahorita, pero el sentido original de estas palabras es que cuando guardamos la palabra, cuando memorizamos la palabra de Dios, tenemos una protección total. Haz de cuenta que tienes un seguro de cobertura amplia, ¿no? Si no memorizas la palabra de Dios, pues el seguro que tienes es de cobertura limitada, ¿no? O sea, daños a terceros y los tuyos los pagas, o daños limitados, o no tienes seguro, tienes que pagar todos los daños. Pero si estás memorizando la palabra de Dios, es como tener un seguro de protección
de cobertura amplia, entera protección. El quinto está en el versículo 9. Este es uno de los más famosos y de los más claros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Fíjate, limpiamos nuestro camino. A veces nuestro andar con Cristo se va ensuciando de malos hábitos y empezamos a hacer cosas que no son correctas, empezamos a retroceder y a volver a caer en malos hábitos que ya habíamos vencido, y de pronto nuestra vida se ensucia y estamos sucios. Bueno, ¿cómo limpiamos nuestra vida? Dice aquí, memorizando la palabra de Dios. Cuando tú memorizas la palabra de Dios, tu camino se empieza a limpiar. O sea, la memorización es como una limpieza que estamos haciendo. El sexto beneficio es otro versículo famosísimo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y este es uno de los beneficios más increíbles de guardar, de memorizar la Biblia. Nos impide pecar contra Dios. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si yo tengo memorizada la palabra de Dios, no voy a pecar contra Dios. Si yo no tengo memorizada la palabra de Dios, aun cuando sé que algo no es correcto, lo voy a hacer, porque voy a estar pecando contra Dios porque no tengo el beneficio de memorizar la palabra de Dios. Es como si tú de pronto no tienes dinero porque no ahorraste, malgastaste todo, no tienes nada y te enfermas. Y tan simple como pues ir y comprarte un antigripal o un analgésico, pero no tienes. Entonces tienes que aguantarte y sufrir la enfermedad. Pues no tienes con qué comprar, con qué aliviar esa enfermedad que tú tienes. La enfermedad física se compara con el pecado espiritualmente. Espiritualmente, el pecado es una enfermedad del alma, del espíritu, como la enfermedad física. Pero si tienes la palabra de Dios dentro de ti, fíjate, nos impide pecar. Aun cuando quieres pecar, ya no puedes. Versículo número 9, versículo número 19, 17, versículo 17 está el séptimo beneficio de guardar la palabra de Dios. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. El beneficio en el sentido de las palabras, esto está de la Reina Valera, está escrito tal y como fue escrito en el hebreo. La Reina Valera 60 es la más literal con base a la palabra en hebreo y en griego original, porque se ha escrito como un poema, y un poema de ocho párrafos cada uno, y que siguen el alfabeto hebreo y que riman. Pero el sentido de estas palabras, cuando ya lo examinas en otras versiones, es que cuando tú guardas la palabra, cuando tú memorizas la palabra de Dios, eso te hace bien. Fíjate, séptimo beneficio, nos hace bien. ¿Quieres hacerte un bien a tu vida? Es como aquellos que, pues no sé, se van a un spa y se hacen una limpieza total, o van pues con el dentista que les limpie los dientes. Es algo que les hace bien, es un bien, es algo bueno que están trayendo a sus vidas. Espiritualmente hablando, memorizar la palabra de Dios nos hace bien. El octavo beneficio está en el versículo 22. Dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Fíjate, memorizar la palabra de Dios aparta de nosotros el oprobio, nos hace respetables. Algo que afecta mucho a los que han estado presos es que el haber estado preso es como un tatuaje que los marca por el resto de su vida. Y es algo que va en contra tuya, pero si tú memorizas la palabra, va a estar a favor tuyo. Jaime, por el hecho de haber sido un delincuente, un bandido y haber estado preso, eso era
lo que lo hacía más respetable delante de todos. ¿Por qué? Porque se había convertido y ahora estaba haciendo el bien y la gente lo veía y decía, mira, ese era un asaltante de bancos y ahora es un hombre respetable y lo respetaban. Entonces, no importa tu trasfondo, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho antes. Si tú memorizas la palabra de Dios, el beneficio que te va a traer es que te va a ser respetable. Y es a veces lo que el dinero hace, ¿no? Alguien que nadie le hace caso, ay, es un vecino, es un pobretón ahí. Pero de pronto hace algún negocio bueno y gana dinero y se compra una casa y se compra un buen carro y pues viste bien y estudia y no, y todo mundo lo respeta porque tiene dinero. Bueno, espiritualmente hablando, es lo mismo. En el mundo dicen que el dinero lo mueve todo. Hasta hay un dicho pues muy triste, ¿no? Que con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro. Pero en el reino de Dios el dinero no sirve para nada. En el reino de Dios lo que sirve es la palabra de Dios. Y en el reino de Dios, si tú tienes más palabra de Dios memorizada dentro de ti, equivale a en el reino natural que tú tengas más, que tú tengas más dinero. Si en el reino natural tú tienes mucho dinero, quiere decir que tienes mucho poder natural, terrenal, pero en el reino espiritual, que es en el que nos interesa, a final de cuentas, si tú tienes mucha palabra de Dios memorizada en tu corazón, tienes mucho poder espiritual. Entonces el poder espiritual crece a medida que tú vas memorizando la palabra de Dios en tu corazón y produce ese efecto, que no importa lo que hayas hecho, te vuelves una persona respetable y hace que la gente te respete sin que tú se lo tengas que exigir. Noveno beneficio está en el versículo 33. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Fíjate, el sentido de las palabras aquí nos muestra que memorizar la palabra nos enseña el camino de los estatutos de Dios. Dios le dijo a Moisés que tenía que conocer sus caminos y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que los nuestros. Los caminos de Dios siempre son diferentes a los nuestros y a veces nos frustramos porque no entendemos los caminos de Dios. Pero cuando memorizas la palabra de Dios, entonces aprendemos porque Dios nos enseña el camino de sus estatutos y eso es algo maravilloso. Eso es algo que de verdad necesitamos nosotros buscar, necesitamos procurar entender los caminos de Dios. Pero si no nos los enseñan, las cosas parecen difíciles e imposibles hasta que alguien te las enseña, ¿no? Esto del Zoom y de, pues, poner un video y hacer todo lo que se hace aquí parece, imposible. Pero cuando te lo enseñan, dices, pues no es tan difícil. ¿Por qué? Porque te lo enseñaron. Y el único que nos puede enseñar acerca de los caminos de Dios, pues es Dios. Décimo beneficio está en el versículo 34 y este también es asociado con el beneficio número 9. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El sentido de estas palabras significa que memorizar la palabra de Dios nos da entendimiento para cumplir de todo corazón la palabra de Dios, la ley de Cristo. No la cumplimos a medias, la cumplimos completa y lo hacemos de todo corazón, sinceramente, no por un beneficio, no por un interés. Ahora, ojo, Dios utiliza la carnada porque Él es un pescador, Él nos atrapa a través de un interés, pero en este caso, el interés de ser bendecidos
por la memorización, hace que ya no lo hagamos por interés, sino que lo hagamos sinceramente de todo corazón. Ya no nos importa si hay pues beneficios o no. Descubrimos que de aquí somos, descubrimos que esto es para lo que nacimos, para tener la palabra de Dios en nosotros. Este les va a encantar. Este es uno de mis, de los beneficios favoritos de los 31. Es uno de mis favoritos porque tiene que ver con la cárcel, sobre todo aquellos que están escuchando vía telefónica, que están hablando desde dentro de una cárcel. Dice el versículo 44 y 45. Guardaré tu ley siempre. Fíjate, guardaré tu ley siempre. No dice durante el curso o durante el desafío, porque yo les he puesto de pronto desafíos y a veces digo, bueno, ojalá y eso les sirva para que se encarrilen para el resto de su vida. Pero la verdad, tenemos que implementar esto de leer la Biblia, transcribir la Biblia y memorizar la Biblia para el resto de nuestra vida. Pues dice siempre, para siempre, y fíjate, dice, y eternamente. ¿Por qué? Porque cielo y tierra van a desaparecer, van a ser destruidos, y lo único que va a permanecer por la eternidad va a ser la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás memorizando la palabra de Dios, tú estás tocando la eternidad, porque la palabra de Dios es eterna. Y entonces dice el versículo 45, y andaré en libertad. Fíjate, memorizar la palabra de Dios nos hace andar en libertad. Estés preso o estés en la calle, porque el que estés en la calle no te asegura que eres libre. 12º beneficio está en el versículo 55. Dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Fíjate, el 12º beneficio es que memorizar la palabra de Dios nos hace acordarnos del nombre de Dios en la noche. Todos los pues sociólogos y la policía y las autoridades saben que 9 de cada 10 delitos se cometen en la noche. ¿Por qué? Porque la noche pues es de las tinieblas. Jesús dijo, la noche viene cuando no se puede hacer nada. Llega la noche y la noche Dios la creó para dormir. El que no duerme en la noche se expone pues a todo el mal, ¿no? Y entonces, ¿pero qué haces si tienes que trabajar hasta noche? ¿Qué pasa si te agarra la noche? Pues espérame tantito, si estás memorizando la palabra de Dios, te vas a acordar del nombre de Dios y no vas a caer, no vas a ceder ante la tentación. El número 3 está aquí en el versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. O sea, nos da bendiciones. Y hay una diferencia entre bendición y provisión. Muchos confunden la provisión con la bendición. Creen que el que adquieran un refrigerador nuevo, un auto nuevo, una casa nueva, el que adquieran una computadora nueva es la bendición de Dios. No, 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 no confundas las cosas. Una cosa es la provisión y otra cosa es la bendición. ¿Cuál es la diferencia entre bendición y provisión? La provisión es todo aquello que se adquiere con dinero. La bendición es todo aquello que todo el dinero del mundo no te lo puede comprar. La bendición de Dios, la paz, no se puede comprar. Todo el dinero del mundo no te puede dar paz, gozo verdadero, amor verdadero, el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Ese mago le ofreció dinero a los apóstoles. Denme ese poder para que sobre quien yo ponga las manos venga el Espíritu Santo. Y le dice, Pedro lo regaña y le dice, arrepiéntete, porque has pensado que el don, la bendición de Dios se obtiene con dinero. No hay dinero que pueda adquirir la bendición de Dios. La bendición de Dios es todo aquello que no se necesita dinero, y no importa cuánto dinero tengas, no lo vas a poder conseguir nunca. Entonces, nos da bendición. El 14 es también hermoso. Bueno, todos los beneficios, cualquier beneficio es bueno, ¿no? Fíjate,
Dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. El sentido de estas palabras nos muestra que memorizar nos hace disfrutar de Dios. Dice, mi porción, o sea, está hablando de algo que disfruta, de algo en lo que se deleita. Dios deja de ser un ser extraño o alguien a quien hay que respetar y no, pues aguas, porque si no te va a castigar, y deja uno de pensar en eso y uno empieza a disfrutar como lo hacía el primer hombre que en el atardecer se paseaba con Dios, caminaba con Dios, disfrutaba de la presencia de Dios. Quinceavo beneficio está en el versículo 60. Dice, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Fíjate, quinceavo beneficio nos hace apresurarnos y no retardarnos en obedecer a Dios. Yo te aseguro que ahorita que les voy a dar este método que es súper sencillito, muchos van a decir, sí, lo voy a hacer, pero lo van a posponer. Y lo van a posponer una semana, un mes, y después ya no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no se apresuran, se retardan. ¿Qué es lo que muestra eso? Lo que muestra eso es que no tienes palabra de Dios guardada en tu corazón. Por eso es que todo lo aplazas, todo lo vas dejando para después, cuando tenga tiempo. Nunca vas a tener tiempo. El tiempo no se tiene, el tiempo se hace. El tiempo lo tienes que hacer tú. Yo pensaba que no tenía tiempo, y cuando yo entendí que el tiempo no lo voy a tener nunca porque lo tengo que hacer, yo se los he dicho, mi vida cambió radicalmente con un ejercicio giratorio. En el tiempo en que yo conocí al Señor Jesucristo, en 1984, no habían controles remotos de las teles. Yo tenía una tele grande en el apartamento donde yo vivía solo, y yo me dormía con la televisión prendida. Me sentía tan solo, me daba miedo la oscuridad, que yo dejaba la tele prendida. Pues ya llegaba a las 2 de la mañana, cuando ya, y eso se ponía en blanco, ¿no? En blanco. Pues yo estaba dormido y había luz, y yo era miedosísimo. Yo hasta los 25 años pude enfrentar mi miedo a la oscuridad. Le tenía pavor a la oscuridad. Y lo enfrenté, y hoy amo la oscuridad. Un cuarto oscuro me fascina. Ya no le tengo miedo, pero en ese tiempo, entonces me despertaba con el noticiero de las 6 de la mañana. Y yo oía todas las noticias, y pues mientras tanto, pues me lavaba los dientes, me preparaba para ya irme. La tele estaba prendida en el apartamento las 24 horas. Yo llegaba y la tele estaba ahí, y nunca tenía tiempo. Cuando entendí que tenía que hacerme el tiempo, lo primero que hice cuando llegué al apartamentito donde yo estaba fue hacer este movimiento giratorio. Y esa hora y media, 2 horas en la noche, en vez de estar viendo la tele, me puse a leer la Biblia y a orar. Me dormí, puse una lámpara, prendí la luz del baño, me daba miedo la oscuridad. Me despertaba ya no escuchando las noticias, sino buscaba, prendía la luz y me ponía a leer la Biblia y a orar. Y eso cambió radicalmente mi vida porque tuve tiempo. Yo me hice el tiempo. Si quieres tener tiempo, tienes que sustituir, tienes que sacrificar otras cosas, tienes que hacer cambios en tu vida. Y si tú de verdad quieres estos beneficios, yo sé que no te vas a apresurar, pero no esperes, no empieces, no lo pospongas, empieza a hacerlo ya, ya, ya. Es más, ahorita empieza a hacerlo, y en los 7, 8 minutos que hacen falta, busca una hoja y una pluma para que empieces ahorita, vas a empezar ahorita. 16avo beneficio de guardar la palabra de Dios está en el versículo 63.
Dice, compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. El 16º beneficio es que nos da compañeros de verdad. Descubrimos quiénes son nuestros verdaderos amigos y esos los encontramos entre aquellos que aman la palabra de Dios, que disfrutan a Dios, que hablan el mismo idioma que nosotros, que tienen el mismo interés que nosotros, que es glorificar a Dios. 17avo beneficio, no nos gusta tanto, ¿verdad? Pero es algo que necesitamos. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El sentido de estas palabras es que el memorizar nos humilla para enderezar nuestra vida. Bueno me es haber sido humillado para que aprendiese tus estatutos. Entonces, sí va a haber humillación, pero va a ser para nuestro bien, para que enderecemos nuestra vida, porque a veces necesitamos jalones de orejas y a través de la memorización Dios mueve las circunstancias para que seamos humillados y podamos enderezar nuestra vida. Versículo 69, esto va muy bien para los que están presos. Dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. El sentido de este texto es el beneficio de que la memorización nos libra de las mentiras de los soberbios. Y muchos son, ahora sí que, perjudicados por las mentiras de un abogado o de alguien que les vende una cosa por otra. Te hace como que más vivo, más listo, te das cuenta cuando te mienten. El 19º beneficio está en el versículo 88. Y dice el versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Nos vivifica, fíjate, nos vitaliza, es mejor que las vitaminas, es mejor que los complementos alimenticios, es mejor que el herbaliquiti, guacatocurrocopoco, y quién sabe cuánta cosa compran y gastan un montón de dinero para sentirse mejor. ¿Y sabes qué? La memorización hace que te sientas mejor. Hace que estés más vitaminado, más energizado, con más potencia en todos los sentidos. No necesitas tanta medicina ni tanta cosa química que los hacen adictos. Nomás te quieren sacar el dinero y esto es gratis, caray. Nos vivifica. 20. Este es increíble, está en el versículo 100. Dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Fíjate, nos hace más entendidos que los de mayor edad. Entonces, esto no tiene que ver con que seas viejo, seas joven. Tú puedes ser más inteligente que otros o otros que llevan más años en la palabra de Dios. Si tú memorizas, pues es obvio, ¿no? Digo, es muy lógico. 21º beneficio. Versículo 101, de todo mal contuve mis pasos para guardar tu palabra. El sentido es que la memorización nos hace contener nuestros pies de todo mal camino. Cuando de pronto quieres tú desviarte del camino de Dios, la memorización hace como que te paralices, o sea, se contienen tus pies y tienes el deseo, pero no lo puedes hacer. Es increíble cómo cuando tú estás guardando la palabra, quieres pecar y no puedes. Es increíble, pero es un beneficio de memorizar la palabra de Dios. 22º, está en el versículo 106 de Salmo 119. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Qué beneficio es este? El beneficio es que nos asegura que obedeceremos los justos juicios de Dios. Vamos a ser obedientes a los justos juicios de Dios. Vamos a cuadrarnos. Cuando Dios nos discipline, lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque tenemos que rectificar muchas cosas en nuestra vida. Beneficio número 23 está en el versículo 115. Dice, apártense de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. El 23º beneficio es que aparta de nosotros los malignos. Nos hace invisibles a la gente mala que nos quiere hacer daño. ¡Qué maravilla es esto!
24, 24avo beneficio está en el 129. Dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. 24avo beneficio es que maravilla nuestra alma. Nos da esa capacidad de maravillarnos y vivimos asombrados, vivimos maravillados. 25avo está en el versículo 134. Dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Nos libra de la violencia de los hombres, de estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta, o de estar en medio de una balacera, o en medio de un motín, o en medio de algo violento. Número 26, versículo 136, dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El sentido de este texto es que la memorización sensibiliza nuestro corazón hasta las lágrimas, nos hace sensibles a la palabra de Dios, nos hace sensibles al dolor de otros. 27avo beneficio está en el versículo 145. Dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. Nos hace clamar a Dios con todo el corazón. A veces nuestras oraciones son como que muy monótonas, ¿no? Pero cuando estás memorizando la palabra de Dios, clamas, no necesariamente gritas, porque no necesitas gritar para que clames, pero tu oración es ferviente y como dice allí, la oración eficaz, la oración ferviente del justo puede mucho. 28avo, este está increíble, está del 146 al 150, todos estos los cubre, dice, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Se acercaron a la maldad los que nos persiguen. Se alejaron de tu ley. El sentido de todas estas palabras es que la memorización nos salva de nuestros perseguidores, porque hay persecución, pero Dios nos libra de esa persecución y de esos perseguidores por memorizar su palabra. 29avo beneficio está en el 158. 29avo beneficio está en el 158. Y dice el 158, veía yo a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Hace que nos disgusten los prevaricadores. ¿Qué es un prevaricador? Es el que pervierte e incita a alguien a faltar a las obligaciones de su oficio o fe. Aquel que pervierte a otros, que lo induce al alcohol, a las drogas, a la trata, que abusa, que viola, te disgusta, ya no es algo aquellas cosas que antes te entretenían ya no te entretienen porque la prevaricación es algo que te causa disgusto. 30avo beneficio está en el versículo 167. Dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Nos hace amar en gran manera la palabra de Dios. Amas la palabra de Dios. La amas. Se vuelve el amor de tu vida porque Jesús es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Amas a Jesús, tienes que amar la palabra de Dios. Pero no la puedes amar si no la memorizas. Y 31avo, y yo creo que cierra con broche de oro aquí, he guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Hace que todos nuestros caminos estén delante de Dios. Ahí están los 31, los 31 pues beneficios de memorizar la palabra de Dios. El método es muy simple. Yo se los voy a mostrar con algo ya hecho. Yo empecé con 6 versículos diarios. Para mí se me hizo una locura poder memorizar 6 versículos diarios. La verdad, yo en el tiempo que me propusieron esto, que me dijeron, oye, tu método de memorización escudo
Es bueno, pero es bueno para versículos aislados. Hay un método para libros enteros. Y en este método se pueden memorizar 6 versículos diarios fácilmente. Yo no lo creí. Dije, pues bueno, vamos a ponerlo en práctica, pues no pierdo nada. Mira, yo te voy a animar a que tú empieces, a veces digo, empiecen con uno y se los pongo tan fácil que les aburre, creo yo, y ya no siguen. Empieza con 6 diarios. Mira, necesitas 1 hora y media, 1 hora y media. Y si lo ponemos desde este otro punto, para que te dé vergüenza, y a mí me dio vergüenza cuando yo me di cuenta que estaba muy por debajo del nivel que yo debía estar. Si memorizáramos un versículo por semana, deberíamos aprendernos por lo menos 50 versículos por año, ¿no? Digo, quitando Navidad y Año Nuevo, ¿no? 50, ¿no? Hablando así de un versículo por semana. Yo conozco pastores en Colombia, los de México, yo nunca voy a sus reuniones, pero cuando voy a Colombia vienen muchos pastores con nosotros y a todos les hago, hermano, ¿cuántos versículos de memoria se sabe? No, pues varios. ¿Cuántos? ¿Cuántos se sabe? No, pues algunos, a ver, échemelos. No ha habido uno que me ha dado 10, así, no, no ha habido uno. Y empiezan, pues es que sí me lo sé, pero el libro, no, yo no quiero libro y versículo, yo quiero el contenido, dígame 10. Y es una vergüenza, una vergüenza. Y ojalá esto te avergüence y digas, soy un fracaso, y hoy digas, voy a poner orden en mi vida, ya basta. Si tú te has preguntado por qué mi vida está como está, bueno, la razón puede ser que la palabra de Dios no abunda en ti. Fíjate, 50 versículos por año. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Cuando yo me hice esta pregunta, yo llevaba ya 15 años en el Evangelio. Y yo me ufanaba de, no, yo me sé Juan del 1 al 17 de memoria, porque me lo sabía. Me sé Romanos del 1 al 8 de memoria, me sé Colosenses, me sé Tesalonicenses 1 y 2, me sé como 500 proverbios. Yo me jactaba de que yo memorizaba, ¿no? Y de pronto dije, bueno, 15 años. 15 años por 50. ¿Cuántos son? 7,500, ¿no? ¿O cuántos? No, a ver. 15 por 50 son 750 versículos, ¿no? Entonces me puse, a ver, me sé todo el Salmo 119, entonces empecé con ese, ¿no? ¿Cuántos versículos son? Y los de Juan, y los de Romanos, y no le hagas, no llegaba yo ni a 600. Entonces yo dije, tengo que ponerme las pilas, porque cuando yo tenga 20 años en el Evangelio, 20 por 50 eso está más fácil, ¿verdad? Tengo que saberme por lo menos 1000 versículos. Y mi meta fue esa. Fue en esos 5 años recuperar todo el tiempo perdido y fue cuando Dios me dio el método escudo. Y con el método escudo logré memorizar 5 versículos por semana. Y para mí era lo más así grande, y no, yo me sentía wow, ¿no? Y de pronto viene alguien y me dice, 5 versículos por semana, pues eso es nada. Te puedes aprender 6 versículos diarios. Te puedes aprender 42 versículos por semana. Yo dije, no, eso es imposible. Me dijo, ponlo a prueba. Y lo puse a prueba, híjoles, efectivísimo, efectivísimo, efectivísimo. Entonces, haz la cuenta, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? Y no cuentes desde que te consagraste, no, cuenta desde que recibiste a Cristo. Y vas a ver que estás corto. Entonces, yo te quiero, pues, mostrar aquí el cuaderno
A ver si se logra ver. Parece que no lo está tomando. Espérame. No lo está agarrando. A ver, déjenme ver otra vez. Bueno, vamos a quitar el desenfoque. Y vamos a poner la cámara. Parece que esta cámara extra que estoy usando no es compatible. Pues voy a tener que mostrárselos a través de la cámara esta. Bueno, ya ni modo. Va a tener que ser así y vamos a quitar reflejar. Ahí se puede ver. Ahí se puede ver, ¿verdad? No, esto no se ve. No se ve. Ahí sí se ve. Ahí se Ahí ve. está. Ok. Este es el cuaderno. Título lo dice aquí. Va pues proverbios. Ahí está, pues proverbios. Y sigue todo proverbios. Todo proverbios. Luego viene, después de los proverbios, Ya viene, lo está. sigue proverbios. Déjenme les muestro otro. No, aquí empieza Salmos. Acá está, aquí acaba Proverbios. Aquí empieza Eclesiastés. Pueden verlo, ¿verdad? Eclesiastés. Después de Eclesiastés sigue Salmos. Ahí está. Pueden verlo, ¿verdad? Salmos, ¿sí? ¿Sí? Salmos, 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 Salmos. A ver, 150. Salmos, 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 Salmos. 144. Aquí acaba Salmos y aquí empieza Job. Pueden ver Job, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí está Job. Y bueno, Sí, sí se ve. este cuaderno ya está completado todo. Ya estoy usando otro yo. Es tan fácil como dividir la hoja con una pluma en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. La primera columna es número. Ahí es, aquí es a donde vas a poner el versículo 1, 2.1. La segunda columna, que es la más larga, vas aquí a poner el versículo, ¿sí? Luego vienen 4 columnas al último que dicen L, R, R, R. L significa leer, R significa repetir, R significa repetir y R significa repetir. Aquí ustedes pueden ver que hay una línea. Esta línea pues divide estos de estos. Aquí hay 12. Esto es cuando ya empecé, después de casi 2 años, empecé a hacer 12 diarios. Requiere un poco más de tiempo, pero ya tienes mucho más agilidad mental. Yo les animo a que empiecen con 6. Y lo único que hay que hacer es escribir la primer letra de cada palabra de cada versículo. En este caso, aquí está, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces, lo primero que yo hago es que lo leo 10 veces en voz alta.
o en mi mente, lo leo de la Biblia. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, los proverbios de Salomón, hijo de David, los proverbios de Salomón, y lo leo 10 veces y marco aquí en L, marco estos 10. Luego lo repito 10 veces, pero ahora ya no desde la Biblia, ahora desde la primer letra de cada palabra, L, P, D, S, H, D, D, R, D, I. Y esto quiere decir los proverbios de Salomón. Se dan cuenta que la S está en mayúscula, hijo de David, D está en mayúscula, rey de Israel, I está en mayúscula. Entonces, repito esto 10 veces y registro eso aquí. Eso es el primer día. Luego voy al segundo y hago lo mismo para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Lo leo 10 veces de la Biblia, luego lo repito 10 veces de aquí. Y así hago los 6, leyendo y repitiendo. Al siguiente día voy a hacer exactamente lo mismo con los siguientes 6. En este caso son los siguientes 12. Hago exactamente lo mismo. Leo 10 veces de la Biblia, repito 10 veces de las siglas. Y voy al día anterior y repito 5 veces de las siglas. A veces leo aquí y digo, los proverbios de Salomón, hijo de David, R, ¿qué es la R? ¿Qué es la R? Y voy a la Biblia y veo, es rey. Entonces ya es rey, es rey. Y así es como se te va grabando y lo repites 5 veces. Aquí están 5 veces. Ese es el segundo día. El tercer día, vuelves a hacer lo mismo que el primer día para los siguientes 6. Luego vas al día anterior y haces lo mismo de las, son más 5 veces y consultas alguna pues palabra que no pues captaste. Y lo mágico es que como lo estás haciendo en contexto, o sea, como estás tú tomando el contexto de un mensaje, es increíble cómo la memoria asocia las cosas que vienen en una secuencia o en un todo más fácilmente que las cosas que están aisladas. Por eso es que el método escudo no sirve para esto, porque el método escudo es para un texto por aquí, otro texto por acá, un texto de Romanos, un texto de Mateo, un texto de Juan. Pero como viene en la misma historia, viene en la misma secuencia, te quedas sorprendido que al tercer día ya te sabes todo, pues los 6 en su caso, y lo corroboras acá, ¿no? En la cuarta, ¿no? Parece algo mágico, de verdad parece algo mágico, pero sí funciona. Yo te animo que lo pongas en práctica. Yo te animo que lo hagas. Hazlo. Ahí está. Aquí hay 12, hazle 6. Luego otros 6 y vete para atrás 5. Y luego otros 6 y vete para atrás 5 y para atrás 5. Sí se graba. Sí se queda. Ahora, empieza con el Evangelio de Marcos. ¿Por qué con el Evangelio de Marcos? Porque es el más corto de los evangelios. Y es el que resume en cierto modo y tiene en orden todos los acontecimientos de la vida de Cristo. Y te vas a dar cuenta que sí se puede y que sí funciona. Hazlo. No digas, ay, este sábado lo voy a hacer. Ya, empieza a hacerlo. Voy a comprarme un cuaderno aquí, de esos aquí chidos. Cómprate cuadernos de cuadro chico, ¿sí? Para que utilices los cuadros. Este es un cuaderno de raya, ¿sí? Es un cuaderno de raya. Te voy a mostrar el que estoy usando ahora. En este que estoy usando ahora está Génesis, ¿sí? Y es cuaderno de cuadro chico. Funciona pues mejor, pero puede ser cuaderno de cuadro chico. Aquí pues pueden ver, apenas voy en Génesis 49, ya casi acabo.
o puede ser cuaderno de raya. La clave está en que lo dividas pues correctamente y que le dediques 1 hora y media diaria. Oye, no tengo 1 hora y media diaria. No lo vas a tener nunca. Jamás vas a tener ni siquiera 5 minutos extras. Necesitas hacértelo. Entonces, identifica qué cosas en tu día tienes que sacrificar, qué cosas tienes que dejar de hacer o cambiar, o tal vez tienes que dormirte un poco más temprano y levantarte. Es que no puedo porque aquí me paro y todo el mundo. Ok, duérmete 1 hora antes, levántate 1 hora antes. Ten un tiempo a solas. Esto necesita, obviamente, necesita concentración, necesita que estés tranquilo, que no haya ruido. Si hay ruido por todos lados, pues difícilmente se puede hacer. Pero al principio cuesta mucho. Te cuesta como 1 hora y media. A mí me costaba casi 2 horas, seis versículos diarios. Pero a medida que ya pasó todo un año, pues me di cuenta que en vez de 1 hora y media ya me lo echaba en 40 minutos, porque la mente se va haciendo más ágil, es un músculo. Y entonces crecí a 12 y me tomaba 1 hora y media. Ahora 12 me toman 45, 1 hora máximo, porque esto va creciendo, 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 creciendo y es increíble. Entonces, yo te animo que lo hagas. Y que no te desesperes si no ves los resultados inmediatamente. Toma tiempo para que los veas, pero vas a ser inmensamente beneficiado. Yo conozco quienes lo han empezado a hacer y me dicen, no, pues sí, lo hice y me aprendí todo, pero ya cuando iba yo como en el capítulo 5 regresé y no me acordaba. Le digo, no te importa, mira, no te importe. Estás repitiendo cada versículo del Evangelio de Marcos, si es que inicias con el de Marcos, 20, 30 veces. O sea, cuando termines el proceso de memorización del Evangelio de Marcos, te habrás leído 30 veces el Evangelio de Marcos. Aun cuando no se te grabe nada en tu mente, se te graba en tu corazón y en tu espíritu. El ejercicio de repetir y repetir y repetir, aun cuando después veas que, chin, ya no me acuerdo, no importa. El beneficio lo vas a tener porque más que guardarse en la mente, es que se guarde en tu corazón, en tu espíritu. Y ahí es de donde los beneficios vienen. Muchas gracias, mi César. Ya acabé con el tema. Necesito. Híjole, no cabe duda cómo el ejemplo de Cristo, ¿no? De guardar él la palabra, ¿no? Cuando le decían los discípulos, maestro, él les decía, claro que lo soy, ¿no? Porque uno de los requisitos era saberse, ¿no? Todo el Antiguo Testamento de memoria, y Jesús se lo sabía, ¿no? Lo sabía de memoria. ¿Y qué diferencia es realmente? En la mañana veíamos, ¿no? Ese avivamiento del cual a veces se habla, ¿no? Un avivamiento superficial, pero realmente cuando nosotros empecemos a tomar cartas en el asunto, realmente empecemos a tomar en serio la palabra de Dios, nuestra vida va a tener un giro, un cambio, ¿no? Radical. Yo me acuerdo que hace algunos años, saliendo del reclusorio Oriente, veníamos caminando y Beto me hizo esa pregunta. ¿Cuántos versículos te sabes así? Y lo mismo, ¿no? Empecé a poner, no, es que sí me lo sé, pero de ahí empezamos a practicar, estuvimos memorizando. Yo me acuerdo que en ese tiempo empecé a memorizar Gálatas y empezamos a hacer todo pues un esfuerzo, ¿no? Porque al final de cuentas es un esfuerzo y vemos que se cumple lo que la palabra de Jesús nos dice, ¿no? Tenemos que negarnos a nosotros mismos y híjole, es duro porque pues es difícil, ¿no? Pasar 1 hora ahí, estar escribiendo y memorizando y lo peor es que a veces no se te queda nada porque a mí me sucede, ¿no? De repente, ay, ¿qué decía el versículo 2 y el 3 y el 4? Pero es una realidad. Cuando empezamos a hacer nuestra la palabra de Dios, empieza a fluir esa palabra en nuestras vidas, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? Decías ahorita, ¿no, Beto? A lo mejor no se te queda nada, pero ya leíste 30 veces el Evangelio, ¿no?
Y cuando viene el Espíritu Santo te recuerda las cosas y empiezas a recordarlo, y cuando viene el problema empiezas a aplicarlo en cada problema, ¿no? Entonces, creo que no hagamos oídos sordos, es algo que yo también aprendí cuando le dije a Dios, Señor, pues yo quiero empezar a transcribir la Biblia. Y me ponía muchas excusas, me voy a comprar un cuaderno bien bonito y lo voy a forrar y voy a empezar, pero daba largas y largas y largas hasta que decidí empezar a hacerlo, y la verdad, pues los primeros versículos, no, hombre, parecía, me retorcía para un lado y la mano se me cansaba y ahí estaba, duro y duro, pero poco a poco Dios me ha ayudado y bien lo dices, ¿no? A veces de repente lo dejas de hacer, pero Dios te recuerda, ¿sabes qué? Dejaste de escribir, dejaste de leer, dejaste de memorizar. Yo, la verdad, debo de ser honesto, ¿no? En el área de la memorización me cuesta muchísimo, ¿no? Pero no hay excusa, tenemos que hacerlo y tenemos que darnos el tiempo, ¿no? Ahora sí que dejar algunas cosas que nos gustan, pero ahí es donde aplica el negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo, ¿no? Pues gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por este taller de memorización. Voy a volver a ver la clase y tomar nota de cómo es el LRRR. Ahí sí entendí eso, pero la primera parte no. Entonces, pues vamos a concluir. No sé si Hilario pudieras guiarnos en una oración para darle gracias a Dios, y pues que pongamos en práctica, ¿no? Que Dios nos ayude a poner en práctica la memorización, que nos ayude realmente a pagar el precio, ¿no? De seguir a Cristo. Adelante, Hilario. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, que sabemos que el invitado de honor es tu Espíritu Santo. Te rogamos unánime, Señor, que nos des esa fuerza de memorizar tu palabra, Señor. Sabemos que a muchos nos cuesta mucho trabajo en memorizarla, Señor, pero te rogamos que nos des ese retenimiento de tu palabra para que pueda quedar sembrada en nuestro corazón, Señor, y dé fruto al 100 por 1, Señor. Nosotros nos declaramos incompetentes, Señor. Nosotros con nuestras fuerzas no vamos a poder, Padre, pero confiamos en ti, Señor, que tú eres el que nos va a dar ese retenimiento, Señor, de tu palabra, esa memorización, Señor, para que la pongamos en práctica, Señor, así como tú nos enseñaste cuando fue el Espíritu Santo el que te llevó al desierto para ser tentado por el diablo, y tú a través de tu palabra lo venciste, Señor. De igual manera, Señor, te rogamos que nos des esa fuerza, Señor, ese retenimiento, para cuando tengamos problemas, tengamos dificultades, Señor, y necesitamos en un momento dado poner tu palabra, Señor, ahí esté grabada en nuestros corazones y dé fruto al 100 por 1, Padre. Quita todo desánimo, Señor, quita todo desaliento que el enemigo quiera poner en esos momentos de escudriñar tu palabra, de memorizar tu palabra, de aprender tu palabra, Señor. Quita todo eso, Padre, el que no podemos, Señor, el que no nacimos para eso, el que otros son mejores que uno. Sabemos que no es así, Padre. Sabemos que ese es un engaño del enemigo, porque todos, Señor, somos hijos tuyos y todos podemos tener ese retenimiento de tu palabra para poderla poner por obra, Señor. Gracias te damos por estos tiempos, Señor, por este discipulado que nos permites a través de Beto, Señor, escuchar. Ayúdanos, Padre, a ponerlo por obra tu palabra y no que quede vacía, Señor, no que entre por un oído y salga por otro, Señor, sino renuévanos las fuerzas como las del búfalo, para que pongamos en práctica esta tu palabra, Señor, y en un momento dado podamos ayudar, Señor, a la gente, principalmente empezando por nosotros mismos, a través de tu palabra, Señor, porque tenemos que empezar por nosotros y nuestras familias, Señor, y así empezarla a hacer de diferentes lugares para que otros también aprendan y conozcan este método de memorizar, Señor, el cual nos has enseñado hasta el día de hoy, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén.